Le damos la bienvenida a Hugo Aguilar Ortiz, quien es candidato número 34 a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy buenos días, Hugo, ¿cómo está? Está bien, Nuro, Carolina, Anika, Nurina, va con dato vina. No está camani, ja, Caillonin de Jica, Taucatavisa Nuni, ja, Candeyanilla. Pues buen día, Carolina. Te agradezco la invitación, la oportunidad de estar en este espacio y pues gustoso de estar acá para compartir pues este proceso inédito en el que estamos ahora participando. Al contrario, muchísimas gracias, candidato, por estar por acá, por su tiempo, por también tomarse pues este espacio de venir hasta acá, hasta el estudio. Nos interesa muchísimo también compartir con nuestra audiencia toda esta cuestión de las candidaturas, pues porque es un proceso inédito, histórico, muchos y muchas tenemos muchas dudas, claro. Y estamos justamente haciendo este ejercicio para conocer a las candidatas y a los candidatos. Y entonces, bueno, primero, si me lo permite, me gustaría pues comenzar a cuestionar junto con usted para compartir también con nuestra audiencia, pues esta cuestión de esto que usted menciona de que la justicia y este enfoque pluricultural, ¿no? Esto que usted ha en algunos medios también señalado como que la justicia de pronto ha sido un privilegio, ¿no? Y en esta cuestión de que usted sería un candidato indígena, me parece, si me equivoco me corrige, que con usted sería solamente una persona más que sería un candidato indígena. Así es, hasta lo que tengo identificado ahora, soy el único candidato indígena. Creo que hay algunos otros candidatos y candidatas que podrían tener un origen en comunidad indígena, pero he revisado sus planteamientos y nadie está haciendo un planteamiento reivindicando la identidad indígena. Soy el único candidato indígena que ha expresado hasta ahora. Ok, perfecto. Sí. Y justo en ese sentido, esto que usted ha mencionado sobre la justicia pluricultural. Claro. Sé que es un tema muy, muy complejo, espero que pues nos dé tiempo de abordar algunos puntos esenciales, claro. Pero usted ha señalado esta deuda no solamente histórica, ¿no? Que en estas administraciones también de izquierda se ha podido ir reconociendo apenas, ¿no? Ya en una cuestión constitucional, esta cuestión de los derechos de las personas indígenas, pero esta deuda histórica no solamente en estos términos de discriminación sistemática, de violación a derechos humanos, sino también en el sentido judicial, ¿no? Todos estos procesos que lleva esta población que a veces no tiene acceso precisamente a la justicia por falta, por ejemplo, de traductores, por esta discriminación sistemática que se vive. Si nos puede hablar un poquito de este contexto en general. Claro, con mucho gusto. Mira, lo más evidente en el tema de los pueblos indígenas es la ausencia o la necesidad de traductores en cualquier interrelación que tiene una persona, sus autoridades con el Estado. Pero quiero decirte que el planteamiento es mucho más profundo. Desde que se conformó el Estado mexicano, se conformó con una visión, con una perspectiva que excluye a los pueblos. En el marco jurídico, desde la Constitución, la primera Constitución nuestra de 1824, no toma en cuenta que estaba constituyendo una sociedad diversa. La propia Constitución se plantea que es una sociedad homogénea o busca que sea una sociedad homogénea. Entonces, puedo decirte que desde el origen mismo de nuestro país, su Constitución no considera a los pueblos indígenas y por consecuencia, el entramado jurídico que se desprende de la Constitución, la institucionalidad que se ha dotado del país desde entonces hasta fechas muy recientes, no consideraba a los pueblos indígenas. Entonces, si nosotros tenemos presente que se entiende por Estado de Derecho o Estado ahora constitucional de Derecho, el hecho de que todas las autoridades atiendan a la norma, pues imagínate entonces si la norma no tenía a los pueblos indígenas, si no contenía al sujeto de derecho llamado pueblos y comunidades indígenas, y tampoco sus derechos fundamentales, no había ninguna posibilidad que el juzgador, que el aparato de justicia atendiera a los pueblos indígenas. Nos atendían con la generalidad, eso sí hay que decirlo. A los pueblos se les ubicaba como parte de la clase campesina. Y por eso, dentro de este tratamiento, los pueblos tuvieron la oportunidad de obtener resoluciones presidenciales de reconocimiento de sus tierras o de dotación de tierras a la luz del reparto agrario. Pero como tal, como entidades colectivas con una especificidad cultural, con necesidades específicas y con derechos ancestrales, no estaba contenido en la Constitución. Y por consecuencia, no podemos ni siquiera hurgar en los anales de
del Poder Judicial la posibilidad que sea un Poder Judicial que se haya pronunciado sobre los derechos, sobre la existencia y sobre cómo se debe de conformar un Estado pluricultural y no un Estado homogéneo. Si nosotros revisamos cómo está diseñado nuestro país, la federación, los estados, los municipios, sus distintas instancias, su política pública, su normatividad, vaya, podemos incluso ir a las reglas de operación que cada instancia utiliza para aplicar los recursos públicos, para implementar la política pública, no están los pueblos indígenas. Cuando la realidad nos indica otra cosa. Tenemos en México más del 25% de la población indígena y afromexicana, 23 millones de mexicanos, 2.5 millones de personas afromexicanas. 23 millones de indígenas, 2.5 de afromexicanos. Entonces estamos hablando de una alta proporción de población que está fuera del sistema. Entonces, cuando una persona acude a las instancias judiciales, cuando una comunidad llega a las instancias judiciales, pues recibe un trato similar a cualquier otro mexicano, pero no se atiende su especificidad cultural. El hecho más evidente, retomo lo que tú planteabas, que es cuando llega la persona y no puede darse a entender, ni entiende al juzgador. Entonces, pues ya es muy evidente que no se le ponga un traductor. Pero más allá de eso, tenemos un conjunto de derechos que hoy plantea el artículo 2 constitucional que enmarcan esta existencia colectiva de los pueblos, que plantean un conjunto de derechos y que desde mi perspectiva obligan ahora a pensar un modelo de justicia diferente, un poder judicial diferente e incluso un sistema de gobierno diferente en nuestro país, un gobierno que abrace la pluriculturalidad. Estamos frente a la gran oportunidad de construir un sistema constitucional pluricultural en nuestro país. Por eso para nosotros, para los pueblos, representa una oportunidad histórica esta posibilidad de contender para ocupar un espacio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una oportunidad inédita. En el caso personal, pues hace año y medio no tenía, ni siquiera imaginaba esta posibilidad de poder tener la oportunidad de ocupar un espacio en la Corte, de llevar estas reflexiones, estos planteamientos al seno del máximo órgano jurisdiccional de nuestro país. ¿Sería la primera vez que un candidato indígena estuviera como ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la historia moderna de México? En la historia moderna de México, sí, podríamos plantear que sí, e incluso yo iría un poco más, que sería la primera vez que llegue alguien con perspectiva social. Nuestra Corte ha estado integrado fundamentalmente por fiscalistas, por especialistas en derecho administrativo, por especialistas en derecho constitucional, pero en la historia reciente de la Corte no ha habido un laboralista que tenga la perspectiva de los trabajadores, un agrarista que tenga la perspectiva de la clase campesina, y bueno, pues ya era mucho pedir que hubiera un indígena. En la historia reciente va a ser la primera ocasión en que habrá un indígena como ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a nivel histórico pues será la segunda ocasión. El primer ministro indígena en nuestro país pues fue Benito Juárez, ¿no? Ok, y justamente en este contexto de su experiencia, tengo entendido que usted ha estado justamente en esta protección de las comunidades indígenas en conflictos agrarios y también estuvo en estas cuestiones de los arreglos de paz con el EZLN. ¿Nos puede contar un poquito de esta trayectoria? Claro que sí. Mira, en mi formación, desde la década de los 90, yo estudié la carrera de Derecho del 90 al 95. Ahí, digamos que fue cuando me hice consciente de mi identidad, de su repercusión amplia en el estado de Oaxaca y a nivel nacional. Los primeros cuestionamientos que nosotros tuvimos, las primeras críticas que formulamos fue cómo es posible que en las escuelas de derecho pues se estudien otros sistemas jurídicos. Nuestro sistema jurídico mexicano es identificado como un sistema jurídico romano-francés y obviamente estudiamos el sistema romano, el sistema francés y otros antecedentes históricos de otras culturas. Pero a mí me hacía muchísimo ruido que no estudiáramos la forma de organización de los pueblos y de las comunidades. Ya para la década de los 90 había grandes estudios de antropólogos, había monografías que ya describían que los pueblos no eran un grupo desorganizado de personas, que los pueblos y las comunidades indígenas no eran sociedades que vivían
en la arbitrariedad o en la irracionalidad, sino tenían un conjunto de principios, de normas y formas de organización. Y esto no era parte de los abogados. Los abogados nos metimos tarde al debate y a la reflexión de las normas, del sistema de normas, el sistema de justicia y la forma de organización de los pueblos indígenas. Entonces, desde entonces nosotros comenzamos a plantear que el sistema jurídico mexicano, que la propia organización política, administrativa del Estado mexicano debía de contener una especificidad. No alcanzábamos a nombrarlo, a construir los conceptos, las categorías jurídicas con el que esto iba a ocurrir. Más o menos hacia el año 94, un poquito antes del levantamiento, tuvimos nosotros un simposio indolatinoamericano donde comenzamos la construcción teórica de esto que estoy planteando. Ahí construimos un conjunto de conceptos, hablamos de 5 derechos fundamentales para los pueblos indígenas. Cada uno de estos derechos a su vez se diversificaba en otros derechos y comenzamos el estudio de cómo se insertarían estos derechos en el sistema jurídico y en el sistema de gobierno de nuestro país. Se vino el movimiento, se vino el proceso de paz, el movimiento zapatista nombró a la organización en la que yo estaba, Servicios del Pueblo Mije, como asesor zapatista. Entonces nosotros llegamos a las mesas de diálogo de San Andrés y ya llevábamos este bagaje conceptual. Nosotros ya habíamos teorizado un poco cómo podía insertarse la libre determinación y autonomía en el marco del Estado mexicano. Ya comenzamos a hablar de que no eran costumbres lo que tenían los pueblos, sino tenían normas y sistemas normativos. Ya hablábamos de que no eran meras formas de organización, sino auténticas formas de gobierno, lo que se tenía en las comunidades. Y todo este bagaje fue el aporte, digamos, de Oaxaca al movimiento zapatista. Entonces, si ustedes ven los propios acuerdos de San Andrés, contienen este gran consenso. Yo creo que ese fue uno de los méritos de los acuerdos de San Andrés, que la totalidad de comunidades y pueblos del país coincidimos que debíamos de transformar nuestras demandas en planteamientos jurídicos. Coincidimos que debíamos de llevar a la Constitución un conjunto de principios y de normas y de mecanismos de relación de las comunidades con el Estado, que le diera un giro a lo que estábamos viviendo. Yo creo que de esa manera tiene mucho sentido cuando se dice esta frase zapatista de nunca más un México sin nosotros. Lo que se reconocía es que teníamos un México enfrente que no había considerado a los pueblos indígenas, y lo que tocaba ahora es que el sistema jurídico, el sistema político y todos los grandes temas nacionales deberían considerar a los pueblos indígenas, su forma de ver las cosas, su cosmovisión, sus categorías con las que organizan su sociedad y se relacionan tanto con el gobierno como con la naturaleza, que este es otro aspecto central, cómo se relacionan los pueblos con la naturaleza y la han mantenido con un aprovechamiento sustentable ejemplar, que creo que es otra de los elementos que yo estoy rescatando como propuesta, pues ahora que ocupe el espacio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, creo indispensable para el mundo contemporáneo en el que nos ha tocado vivir. Sin duda todo este contexto y esta deuda que todavía, como iniciamos esta conversación, ¿no?, existe en nuestro país con los pueblos indígenas, sigue siendo, bueno, usted me corregirá si no, pero un tema todavía pendiente del cual pensarse mucho y hablar todavía mucho. Sin embargo, justo en esto último quisiera ver si nos puede compartir sobre justamente sus iniciativas, estas propuestas. Ya acá hemos tenido, por ejemplo, ayer estuvo Norma Irene, consejera del INE, explicándonos cómo podíamos ver los perfiles de las candidaturas, y pues hemos estado ahí intentando revisar. Son muchísimas, obviamente, porque son muchísimos candidatos y candidatas, pero si usted nos puede hablar un poco pues de estas propuestas que tiene para esta candidatura. Claro. Mira, el eje rector que tiene las propuestas mías surgen del planteamiento de los pueblos. La justicia desde los pueblos se ve como una justicia ajena, lejana, como una cosa pues casi de otro mundo, en un lenguaje inentendible. Cuando tienen la oportunidad de tener una resolución, pues resulta que la resolución no se puede ejecutar en la realidad. Tenemos sentencias agrarias pues, que no pueden aplicarse en la realidad. Entonces, como que la justicia se convierte en algo pues que la gente incluso ni sabe si es útil o no es útil, si debiera de estar o no debiera de estar. Hemos construido un modelo de justicia anclado en categorías de otras culturas, con otra visión, y solamente desde el tema indígena en las últimas 2 décadas hemos buscado que la justicia se convierta en algo
que sea entendible, en algo que impacte en la vida cotidiana de la persona y de los pueblos. Y esto yo le estoy llamando hacer una justicia real, una justicia verdadera. Y mira, dos principios que tenemos en el sistema de justicia, es el excesivo formalismo, y ahí se queda atorado el conjunto de planteamientos que exigen una respuesta del modelo de justicia. Para los abogados, por ejemplo, distinguimos entre la igualdad formal y la igualdad real. El juzgador, que esta es otra de las bases en el que se sustenta el sistema de justicia, decimos que el mundo del juez es el mundo del expediente, que resolverá conforme a lo que está en el expediente. Entonces imagínate si tenemos a una persona que no tiene el recurso para tener un abogado que lleve al expediente su realidad, pues entonces se resolverá conforme a esa realidad parcial que está en el expediente. El juez no se siente impulsado a conocer la realidad, a entenderla, a encontrar categorías para describirla y para resolver lo que está ahí, no lo que está en el expediente. Yo no planteo que eliminemos el formalismo, es importante, pero también tendremos que hacer ese puente hacia la realidad. Y creo que eso es lo que requiere el sistema de justicia, y por eso yo le estoy llamando a este planteamiento justicia real y verdadera, que tiene 7 bases, desde mi perspectiva, 7 pilares fundamentales. El primero, justicia pluricultural. Y esto implica garantizar este gran reconocimiento que está hoy en el 2 constitucional, que los pueblos y las comunidades tengan una existencia como sujetos de derecho público, porque entonces ahora entrarán en una relación de coordinación con el Estado, ya no en una relación de subordinación como venía aconteciendo en el pasado. La segunda cuestión es una justicia humanista. Si el juzgador tiene presente que detrás de cada caso, detrás de cada problemática hay una persona o una comunidad, va a entender que su resolución trasciende. No es nada más emitir la resolución y pues ahí que les vaya bien. Tiene que entender que detrás hay aspiraciones, hay realidades que la justicia tiene que responder. El siguiente principio que yo estoy planteando es la justicia real y verdadera, como la describo, pero bajo elementos que le permitan al juzgador conocer la realidad, que también en esto tenemos mucha experiencia en el tema indígena. Vamos a potenciar los amicus curiae, los dictámenes periciales antropológicos, las visitas in situ. O sea, el juez es un juez de 4 paredes, no es un juez de territorio, y tiene que salir a territorio si quiere resolver problemas concretos. Los problemas nacionales a lo mejor sí se pueden ver desde el escritorio o con otros elementos, con estudios especializados, pero gran parte de la realidad hay que acudir al lugar de los problemas, ¿no? El otro enfoque que estamos planteando es el de igualdad sustantiva, que tiene que ver con esto que yo te platicaba, de la igualdad formal frente a la igualdad real, y lo que estamos planteando es que exista una igualdad real. Ahora se está planteando desde la Constitución, en el caso de mujeres, la llamada igualdad sustantiva, que desde mi punto de vista no es más que la igualdad real, que no sea una igualdad nada más de letra o en el imaginario jurídico, sino que las mujeres tengan realmente condiciones para ejercer plenamente sus derechos. También estoy hablando de una justicia intercultural, y en esta estoy proponiendo un método distinto de abordaje. El enfoque intercultural exige que el juzgador busque entender al otro, comprender que estamos en una sociedad diversa y adoptar métodos mediante los cuales otorgue validez a esa otra forma de identidad, a esa otra existencia. Y creo que es válido para muchos otros sectores sociales que tradicionalmente estamos identificados como sectores vulnerables. Para que la mujer o para que la comunidad LGBT viva su identidad, requiere que se le doten de condiciones. O sea, la identidad indígena tiene una similitud con otras identidades. El método de abordaje de la problemática de los pueblos indígenas, desde mi perspectiva, aporta para el abordaje de otras problemáticas, porque el indígena tiene su identidad y está decidido a vivirla, y lo que requiere es que el Estado genere condiciones para que viva esa identidad. Y el último elemento que estoy planteando es el de la justicia ambiental.
desde mi punto de vista, bueno, unos compañeros me decían que tendríamos que hablar, en el foro que tuvimos en Guelatao, la verdad es que las autoridades tienen un pensamiento de avanzada, me dicen, tenemos que hablar de la justicia climática, de la justicia hídrica, o sea, la justicia ambiental todavía se puede ramificar, porque cada elemento constituye una problemática que lo tenemos ya casi sobre nosotros, sobre la sociedad, y tenemos que encontrar mecanismos que nos permitan darle sustentabilidad al medio ambiente. Entonces, este enfoque es cómo grandes elementos del medio ambiente tienen que recibir un enfoque de derechos humanos, y el juzgador tiene que estar comprometido con la preservación, con el uso sustentable de la naturaleza. No podemos nosotros seguir causándole daño a la naturaleza, es prácticamente mirarla como un ser vivo, como un ser que también tiene derechos, que requiere regenerarse, que requiere una justicia restaurativa, y nosotros no podemos ser ajenos a eso porque pues el medio ambiente, la naturaleza es la casa de todos. Uh-huh. Pues qué visión tan importante, por supuesto, y que cuando damos como una mirada hacia atrás y vemos cómo ha sido el comportamiento habitual de las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia hasta ahora, parece como algo muy ajeno, ¿no? Justo esto que usted reitera, como de volver acá, ¿no? O sea, volver al territorio, volver a las personas, mirar realmente a la gente a la que se supone que le está sirviendo y haciendo justicia, ¿no? Estos elementos de, estoy me alejando del micro, perdón, estos elementos de, por ejemplo, esto, ¿no? De justicia ambiental, de regresar a esta mirada de nuestros pueblos originarios, algo que pues, usted me dirá, pero creo que pues ha sido en los últimos sexenios, por lo menos esta reivindicación, que antes, por supuesto que no, ni siquiera se iba a mirar hacia acá, ¿no? Y finalmente me gustaría en este mismo contexto o en este mismo ánimo de saber que estos términos de justicia, de quizá de verdad, de igualdad, no son cuestiones que están en el aire y que son solamente como determinaciones para ciertas personas, porque es como un poco el discurso que usaban, ¿no? Como incluso antes en esta lucha que no querían que pasara la reforma al Poder Judicial, como es que nada más nosotros entendemos, ¿no? O sea, ¿qué va a saber el pueblo de cómo elegir a sus representantes? Nada más nosotros que sí estudiamos, sabemos. Bueno, pero en este contexto, si pudiéramos justo pues compartir esta visión de qué es lo que hace un ministro y una ministra en una Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, cuando nosotros vayamos a las urnas y pongamos ahí estos dígitos para elegir a las ministras y a los ministros, ¿qué es lo que les estamos dando, digamos, en las manos? ¿Qué es lo que hace esa ministra y ese ministro que elegiremos? Claro, mira, digamos la visión más cercana que cualquier ciudadano puede entender es que la Corte es el máximo intérprete de la Constitución. Okay. Y cuando interpreta la Constitución, la Corte, lo que interprete se convierte en verdad legal para los jueces, para las autoridades. O sea, si yo estoy frente a un caso de una comunidad, voy a poner un caso concreto, hay una comunidad en Oaxaca, se llama Nativitas Coatlán, el artículo 2 dice que tiene autonomía y que tiene posibilidad de acceder a recursos públicos. Pues alguien pone en duda porque dice es que es indígena, no tiene personalidad jurídica, no puede acceder a recursos públicos. Estoy hablando antes de la reforma al 2. Entonces viene a la Corte para que se examine si el 2 constitucional, la autonomía que dice ahí, alcanza para que reciba y ejerza recursos públicos la comunidad. ¿Qué determina la Corte? Pues la autonomía indígena que prevé el 2 no te alcanza para eso. Prácticamente la Corte está diciendo, tú, comunidad indígena, tienes autonomía para decidir tus aspectos culturales, pero si quieres decidir sobre recursos, recibir, ejercer, administrar recursos, tu autonomía no alcanza para eso, porque el recurso llega hasta el municipio nada más, no baja del municipio. Entonces, mira, la Corte al hacer esta interpretación del alcance de la libre determinación y autonomía, hace una interpretación negativa, limita el derecho de los pueblos y las comunidades a la libre determinación y autonomía. Esto genera un efecto porque tribunales colegiados, juzgado de distrito, la misma autoridad municipal, anclado en esta interpretación de la Corte, pues con los brazos cruzados puede decir, ustedes no tienen derecho a recibir y administrar recursos, tienen derecho a que yo destine recursos, pero yo soy el que decide, yo soy el que contrata, yo soy el que ejerce. Entonces fíjate cómo una interpretación de la Corte tiene un impacto
trascendente en la vida de las personas y de las comunidades. Este ejemplo sirve para muchos otros casos. ¿Cuál es el alcance de la libertad? ¿Cómo debe interpretarse la democracia? ¿Cómo debe concebirse la justicia? Y bueno, hay otros temas que no podemos negar, tienen su componente técnico. O sea, yo comparto tu visión de que el ciudadano común sí puede entender una gran gama de temas que tienen que ver con la justicia. El ser humano tiene la capacidad para distinguir qué es bueno y qué es malo. Y de esa misma manera puede distinguir cuándo es justo o injusto. O sea, yo he percibido en las comunidades que pueden ver la sentencia y a lo mejor no entienden nada de qué artículos se invocaron, en qué se sustentó la sentencia, pero perciben claramente esto no está bien. No hay una sensación de completitud, digamos, frente a algo que me están presentando y que puede estar fundado, puede estar anclado en principios, en alguna teoría, que dé sustento o justifique esa decisión, porque en muchos de los casos estamos frente a eso. Resoluciones en donde tenemos una decisión tomada y solo se justifica la decisión, no un conjunto de premisas que nos van llevando para adoptar una decisión en tal o cual sentido, sustentado en la realidad y en las pruebas. Entonces, creo yo que hay un conjunto de temas en el que la sociedad sí puede percibir, pero nos hemos empeñado en hacerla tan incomprensible. O sea, si uno ve ahora las resoluciones, 200 hojas, 150 hojas, de un conjunto de términos legales que nadie entiende, o sea, incluso los que van a la corte, los que van a los juzgados, pues prácticamente se van a la última hoja donde dice resuelve, poco para ver si ganó o perdió. No le interesa mucho a ver cuáles fueron las razones, porque está diseñado así el modelo, no es cercano a la gente, no es cercano a la ciudadanía. Sí admito que hay también un paquete de cosas, los que tienen que ver con la cantidad de impuestos que alguien tiene que pagar, pues tiene que ver con fórmulas, a eso vamos a la parte técnica, pero detrás incluso de la parte técnica hay una parte humana, hay una concepción de justicia, y creo que eso es lo que debemos de tener como meta para lograr una corte cercana al pueblo, que es otro de los planteamientos que también estamos haciendo, y por cercana al pueblo también es no descuidar el interés colectivo, no privilegiar el interés individual. Es necesario darle preponderancia al interés colectivo sin anular el interés individual. Esa es una enseñanza de los pueblos. En los pueblos es importante la comunidad, pero la comunidad no anula al individuo. Ok, pues no sé si quiera compartir alguna cosa más que se nos esté yendo, también cómo podemos encontrarlo en la boleta, dónde podemos encontrar también sus redes sociales, que ahora pues también con estas restricciones que tienen los candidatos, pues es como a veces la única manera en la que podemos acceder a esta información, si nos quiere contar. Sí, no, te agradezco mucho. Yo estoy en el número 34 de la boleta morada para ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, conforme al método diseñado por el INE, se puede votar por mí anotando el número 34 en el casillero del costado derecho destinado para los candidatos hombres. La información que aquí estoy conversando la tengo en las redes sociales. Estamos ahorita en construcción de una página para colocar más información. A lo largo de mi trayectoria hemos logrado varias resoluciones relevantes, le llama el Poder Judicial, porque implican esto que he platicado, métodos distintos, herramientas distintas para acercarlos a la realidad. También vamos a tenerlos ahí. En Facebook me encuentran como Hugo Aguilar, de mi página de Facebook es Hugo Aguilar O, Hugo Aguilar en Instagram, en X igual, Hugo Aguilar O. Y bueno, pues los invito a todos a seguirme, les invito a todos a conocer mis propuestas y bueno, darles a todo mundo la seguridad que me he formado a lo largo de 30 años en la lucha por los derechos indígenas. Hemos abrevado de la teoría general del derecho, de las distintas teorías existentes para ver cómo se inserta el derecho indígena en el derecho nacional. Así es que tenemos una visión de conjunto de nuestro sistema jurídico, conocemos cómo funciona el Estado mexicano y creemos nosotros que en la Corte vamos a hacer un papel para dotarle a las resoluciones la dimensión social, la dimensión pluricultural, la dimensión humana que debe tener la justicia.
Ok, perfecto. Pues candidato, de verdad le agradecemos muchísimo este tiempo, esta conversación, que amplíe también para nuestra audiencia todos estos conceptos que de pronto nos parecen muy lejanos, pero pues eso, están más cerca de nosotras y nosotros que de lo que creemos. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, muchas gracias. Mantente informada e informado con las noticias más relevantes del día en La Noticiera. Ya lo sabes, de lunes a viernes a las 11 de la mañana.